Padres santos, amados hijos e hijas de la Santa Iglesia de Cristo, con la gracia que procede del Altísimo y con la paz que supera todo entendimiento, os saludo con el corazón encendido de esperanza y reverencia. Yo, León XIV, humilde servidor de los siervos de Dios, os hablo desde la cátedra de Pedro para invitaros a entrar conmigo en una contemplación profunda del misterio que se oculta en el silencio de la noche y en la vigilia del alma. Quiero detenerme con vosotros en esas horas que para muchos parecen insignificantes, pero que para quienes velan con espíritu abierto, se convierten en un santuario de intimidad con Dios. Me refiero a las horas oscuras entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando el mundo duerme y el cielo permanece abierto, cuando las calles callan y hasta el murmullo de la creación parece detenerse. Son horas sagradas, escogidas, misteriosas, en las que el alma despierta es invitada a entrar en un diálogo que trasciende la razón humana. No es casualidad que muchos, sin causa aparente, despierten en ese intervalo de la madrugada. En ese momento, cuando los relojes del mundo marcan el abandono del sueño profundo, Dios llama con voz suave y penetrante a los corazones que saben escuchar, como al principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así también en estas horas el Espíritu se mueve sobre el océano interior de nuestras almas, llamándonos al recogimiento, a la intercesión, al combate espiritual y a la adoración en espíritu y verdad. La tradición mística de la Iglesia, enriquecida por siglos de oración, contemplación y lucha contra las tinieblas, ha reconocido estas horas como momentos privilegiados de comunión con lo alto. No son simples casualidades, sino parte del gran misterio del plan divino. Santa Faustina Kowalska, en los albores del siglo XX, escuchó la voz del Redentor que la llamaba a orar precisamente a las 3 de la madrugada, la hora de la misericordia, para interceder por los pecadores, por los moribundos, por las almas que en esa hora enfrentan soledad, tentación o incluso la muerte. De igual manera, el Padre Pío de Pietrelcina, santo de los estigmas, se levantaba en medio de la noche, muchas veces antes del amanecer, para librar combates invisibles con el enemigo y, luego, al clarear el día, ofrecer la Santa Misa del alba con el alma desgastada por la lucha, pero encendida por el amor de Cristo. ¿Por qué esos santos se encontraban con Dios en esas horas? Porque en ese silencio, cuando el mundo descansa, el alma puede escuchar con mayor claridad la voz del pastor que la llama. Entre las 3 y las 5 de la mañana, se abre lo que la antigua tradición hebrea llamaba la cuarta vigilia, aquella que precede al amanecer. Y esa vigilia se convierte en signo, en sacramento del misterio de Cristo, porque anuncia la resurrección, la victoria de la luz sobre las tinieblas. Recordad el Evangelio, fue precisamente en esa cuarta vigilia cuando nuestro Señor Jesucristo se acercó a los suyos caminando sobre las aguas agitadas. Cuando la barca de los discípulos era azotada por los vientos contrarios, ellos estaban cansados, luchando con las olas, creyendo que iban a perecer. Y en ese instante se apareció el Maestro, sereno sobre las aguas, diciendo con voz firme y consoladora: no temáis, soy yo. Así sucede también con el alma que atraviesa su noche oscura, entre dudas, angustias, tentaciones y miedos. Cuando parece que la barca de la vida no resistirá, allí se acerca el Salvador. No lo hace con ruido ni espectáculo, sino con la majestad silenciosa de quien camina sobre el abismo y domina las tempestades. Él se acerca a ti en la cuarta vigilia, en el momento en que más lo necesitas, cuando las fuerzas humanas ya no bastan. Por eso, amados fieles, estas horas no deben ser temidas, sino abrazadas con fe. No son un castigo, sino un regalo. No son un accidente, sino una invitación. La cuarta vigilia es el tiempo en que Dios se hace cercano y nos recuerda que la luz está por llegar. Al igual que el amanecer vence inevitablemente a la noche, así también Cristo vencerá en tu vida. Si permaneces vigilante y abres tu corazón a su presencia, no son horas de oscuridad estéril, sino de fecundidad espiritual. Si el alma, tocada por el despertar divino, se levanta, aunque sea con dificultad, y se pone de rodillas, entonces los cielos se inclinan hacia ella y los ángeles rodean su habitación, como en Belén.
adorando al Verbo hecho carne que quiere nacer de nuevo en el silencio del corazón humano. En esta homilía os invito a redescubrir el poder de la madrugada, no como un castigo del insomnio, sino como un llamado al encuentro, un llamado al combate espiritual, a la oración silenciosa, a la escucha del esposo que viene a medianoche, pues quien vela con el Señor no queda defraudado, y quien lo busca en la noche lo encuentra más cercano que nunca. Hijos amadísimos, no podemos comprender plenamente la gracia oculta en el despertar de la madrugada sin meditar en el silencio sagrado que la envuelve, mientras el mundo descansa y las voces del día callan. Dios, que no duerme ni reposa, desciende con ternura sobre quienes lo buscan en espíritu y verdad. Ese silencio no es vacío, sino morada de la palabra. Es el mismo silencio que envolvía la creación antes de que Dios dijera durante siglos: hágase la luz. Los santos han entendido que en las horas más oscuras las almas están más expuestas a los susurros divinos y, al mismo tiempo, más sensibles a los embates del enemigo. Precisamente en esa hora de sombras y quietud, la batalla espiritual se intensifica, no con espadas ni gritos, sino con pensamientos, con tentaciones sutiles, con la niebla del desaliento que se cuela en el alma sin aviso. Muchos de vosotros, hijos míos, habéis experimentado este despertar involuntario, un abrir de ojos repentino, sin razón física ni perturbación externa, y os preguntáis, ¿por qué me despierto sin motivo a las 3, a las 4? Escuchadme bien, no es un error del cuerpo, es una llamada del cielo o un toque del adversario que no quiere que recéis, y ahí, en esa encrucijada invisible, se libra la decisión: volver al sueño o inclinar el corazón en oración. He aquí el gran secreto: la madrugada es tierra santa para el alma que desea a Dios, es tierra de fuego para el alma que quiere combatir y es tierra de consuelo para el alma que intercede. En ella cada oración tiene un eco más puro, cada lágrima un peso más eterno y cada acto de fe rompe las tinieblas como un faro en medio del mar. En conventos, monasterios y ermitas, los religiosos y religiosas siguen el antiguo ritmo del alma vigilante, el canto del matutinum, el rezo del oficio de lecturas, la adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Mientras la humanidad duerme, ellos no lo hacen por obligación humana, sino por amor eterno. Comprenden que esas horas están marcadas por la presencia escondida, pero poderosa de Dios, que no se impone, sino que susurra. Y vosotros también, laicos, padres y madres, jóvenes y ancianos, no penséis que esta gracia está reservada solo a los consagrados. No, el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere. Si Él os despierta, es porque quiere hablaros. Si os llama en la madrugada, es porque tiene algo que entregar a vuestro espíritu: una luz, una palabra, una dirección, una misión. Pero también, y no puedo callarlo, es verdad que el enemigo conoce la santidad de ese momento, y si Dios llama al alma a la comunión, el tentador llama a la distracción, al miedo, al desasosiego. Es la hora en que los pensamientos oscuros pueden atacar con fuerza inusitada, sembrando ansiedad, tristeza o desesperanza. Pero no temáis, si os cubrís con el signo de la cruz, si invocáis el nombre de Jesús, si acudís al auxilio de María y de San Miguel, la oscuridad no prevalecerá. Por tanto, amadísimos míos, os exhorto, no despreciéis el despertar espiritual, no lo veáis como un accidente, sino como una gracia. Si os levantáis, aunque solo sea unos minutos, y ofrecéis vuestro corazón a Dios, no volveréis al sueño como antes, porque algo en vosotros habrá cambiado, habrá sido tocado, habrá sido ungido por la visita del Señor en la noche. No olvidemos, amados hijos, que también la misma creación parece inclinarse en esas horas con reverencia. Escuchad el murmullo de la noche, el silencio que no es ausencia, sino presagio del día, preludio del amanecer. En esa calma, cuando la ciudad descansa y las voces del día callan, el alma puede respirar con el cielo. Es entonces cuando las puertas del templo interior se abren con mayor facilidad, cuando el incienso del corazón se eleva sin distracción ni ruido. Nuestro Señor Jesucristo mismo buscaba esos momentos. Dice el Santo Evangelio, según San Marcos, y levantándose muy de mañana,
aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Por qué lo hacía el Verbo encarnado? ¿Por qué oraba el Hijo Eterno al Padre en la madrugada? Porque en ese tiempo el alma se despoja de lo accesorio, se vacía de los sedimentos del día y puede ser llenada por la voluntad divina. Hijos de la Iglesia, en esas horas en que muchos sueñan con ilusiones vacías, vosotros podéis soñar con Dios despiertos, podéis tomar el rosario en la mano, aún con los ojos entrecerrados, y balbucear las oraciones que suben como perfume. Podéis ofrecer vuestras preocupaciones, vuestras enfermedades, vuestras familias, vuestras luchas, y creedme, ninguna oración dicha en la noche cae en el vacío. Las lágrimas derramadas en la madrugada tienen sabor de redención. Pensad en los santos que velaban en oración mientras el mundo dormía. San Benito, cuyo espíritu vigilante organizó la vida monástica en torno a la oración de las horas. Santa Teresa de Jesús, que en la noche escribía sus obras místicas como si el mismo espíritu guiara su pluma. San Juan de la Cruz, que vio en la noche oscura el camino hacia la unión con Dios. Todos ellos sabían que el que vela con amor no pierde el tiempo, sino que gana eternidad. Pero no pensemos que velar en la noche es fácil. Hay cansancio, hay distracción, hay frío, el cuerpo pide reposo y la mente divaga. Mas ahí está el mérito, ahí está la gracia, superar la carne por el deseo del alma, porque cada minuto ofrecido en la madrugada es como una piedra preciosa que se coloca en la corona de Cristo. Cada lucha contra el sueño, cada suspiro orante es testimonio de fe viva y de amor sincero. También quiero hablaros con ternura pastoral a vosotros que sufrís de insomnio. A veces os sentís castigados por no poder dormir. Pero, ¿y si ese insomnio fuera una invitación? ¿Y si esas horas de vigilia forzada pudieran transformarse en altar? En vez de combatirlas con desesperación, transformadlas en oración, en ofrenda, en contemplación. Quizás no fue el cuerpo, sino el cielo, quien os despertó. Y si el enemigo os ataca en esa hora con pensamientos de tristeza, con recuerdos dolorosos o con ansiedad sin nombre, no temáis. Tomad el crucifijo, mirad al Salvador clavado en la cruz, también el desvelado por amor. Repetid su nombre, Jesús, Jesús. Esa invocación sencilla es más poderosa que todas las tinieblas. El infierno tiembla ante un corazón que invoca al Señor, incluso o especialmente en la noche. Es también momento de intercesión, de oración silenciosa por el mundo. Mientras otros duermen, vosotros podéis ser centinelas espirituales. Rezad por los que mueren solos, por los que están en pecado mortal, por los que lloran en hospitales o prisiones. Orad por los sacerdotes, por los misioneros, por los perseguidos. Vuestro cuarto, aunque pequeño, se convierte entonces en torre de vigilia, en faro de gracia, en lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y sabed, amadísimos míos, que la Iglesia no duerme jamás, aunque sus templos cierren sus puertas físicas por la noche. El corazón de la esposa de Cristo vela sin cesar, como una madre que no abandona a sus hijos en la oscuridad. Y vosotros, cuando os unís a la oración en las horas de la madrugada, participáis de ese latido oculto pero constante de la Iglesia universal. Sois antorchas vivas encendidas en medio de la noche para alumbrar el mundo. Considerad también la figura de los pastores en la noche santa. Dice el Santo Evangelio, según San Lucas, había pastores en la misma comarca que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 8 y 9. No fue en la plenitud del día, sino en medio de la oscuridad, cuando se manifestó el anuncio más glorioso, el nacimiento del Salvador. ¿No nos habla esto de la fidelidad que Dios tiene con los que velan? En esa escena sagrada vemos cómo el cielo se abre para quienes están despiertos con humildad y vigilancia. Aquellos pastores eran hombres sencillos. Sin saberlo, estaban a punto de convertirse en testigos del misterio. Así también sucede con cada alma que responde al despertar nocturno con oración. Aunque no entienda el porqué, aunque no reciba una revelación visible,
se convierte en testigo y canal de la gracia, y contemplad al profeta Samuel, niño aún, que fue despertado 3 veces en la noche por la voz divina, y Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dios habla en la noche y ama al corazón que duerme cerca de su presencia y espera esa respuesta sencilla, heme aquí. Hijos del Altísimo, ¿no sentís arder el corazón al meditar esto? ¿No percibís que algo profundo y eterno se mueve cuando os despertáis sin razón? ¿Y si fuera el Señor llamando como a Samuel? ¿Y si vuestra habitación se convirtiera por un instante en el templo donde Él susurra? La noche ha sido siempre terreno del misterio. En ella, Moisés extendió su bastón y el mar se abrió. En ella los israelitas fueron liberados de Egipto. En ella Jesús sudó sangre en Getsemaní mientras sus discípulos dormían. Y, aún así, con ternura les decía, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 40. Estas palabras resuenan con fuerza en nuestros tiempos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? No es un reproche duro, sino un llamado de amor, una súplica divina al alma tibia. Cristo no busca oraciones perfectas ni discursos elocuentes en la madrugada, busca corazones dispuestos, miradas que no se aparten, almas que le consuelen en su agonía prolongada en el mundo. Muchos de vosotros, lo sé con certeza, habéis sentido esa llamada, a veces sutil, otras insistente. No despreciéis ese toque, no apaguéis esa lámpara, aunque os parezca insignificante, ese pequeño acto de levantarse, de persignarse, de decir un Ave María o un Padre Nuestro puede tener efectos eternos. En el cielo nada se pierde, todo se transforma, y si os falta fuerza, recordad a María, la Virgen fiel, que en la noche de Belén dio a luz al Redentor y en la noche del Calvario permaneció de pie junto a la cruz. Ella, la mujer del silencio fecundo, os acompaña también en la madrugada. Invocadla, María, Madre mía, quédate conmigo en esta hora, y no estaréis solos. Hijos amadísimos, no debemos olvidar que también los ángeles del Señor actúan en la noche. La Sagrada Escritura nos revela esta verdad en muchos pasajes. Uno de los más conmovedores está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro estaba preso, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y a Pedro, en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7. Vemos aquí que la intervención divina se manifiesta en la oscuridad. Mientras los hombres duermen, mientras el mundo se encierra en sus cárceles visibles e invisibles, así también sucede con vosotros, hijos míos, cuando os encontráis encadenados por las preocupaciones, las enfermedades, las soledades, cuando la madrugada os encuentra sin descanso, el Señor envía su luz, su ángel, su voz, que os dice, levántate, y si respondéis con fe, las cadenas del alma comienzan a romperse. No despreciéis esa hora, es hora de liberación. Pensad también en la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No ocurrió a mediodía ni al atardecer, sino en la madrugada del tercer día, cuando todavía estaba oscuro. Así lo atestigua el Santo Evangelio, según San Juan, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. La victoria de Cristo sobre la muerte se manifestó en el silencio de la madrugada, y fue una mujer la primera testigo, una mujer que había amado mucho y que buscaba aún en la noche. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy? Almas que aman profundamente al Señor se levantan, buscan, oran, lloran, y, al igual que María Magdalena, quizás al principio no comprenden, pero si perseveran, verán al resucitado, porque Cristo se deja encontrar por quien lo busca con amor, incluso, y sobre todo en la oscuridad. Amados, no se trata de fabricar experiencias místicas artificiales. No buscamos emociones, ni visiones, ni consuelos inmediatos.
Buscamos a Dios, simplemente a Dios, que se revela cuando quiere, como quiere, pero que nunca deja sin recompensa al alma fiel. Basta que le digas en esa madrugada, aquí estoy, Señor. Ese acto sencillo, pronunciado en la penumbra, es como una rosa ofrecida al cielo. Os invito también a redescubrir el poder de la oración silenciosa, de la oración del corazón. No es necesario pronunciar muchas palabras, basta con estar ante Él con amor, con deseo sincero, como decía el santo cura de Ars, Él me mira y yo le miro. Ese tipo de oración es un fuego que calienta el alma incluso en las noches más frías. Recordad lo que dijo el salmista, de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 3, y también, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Libro de los Salmos, capítulo 130, versículo 6. Esta es la actitud del creyente vigilante, esperar, velar, confiar. Y esa confianza no será defraudada. ¿Cuántas bendiciones han nacido en el silencio de esas horas? ¿Cuántos discernimientos? ¿Cuántas decisiones santas? ¿Cuántas conversiones profundas? Las vigilias del alma no son vanas, son semillas plantadas en tierra oscura que darán fruto en el tiempo de Dios, y aunque el mundo no lo vea, el cielo lo celebra. Por eso os digo con voz firme y corazón encendido, despertad, vosotros que dormís en el Espíritu, no dejéis pasar la hora de la gracia, no pospongáis la respuesta. Si sentís la inquietud en la madrugada, responded con docilidad. El alma que vela es lámpara encendida y el esposo viene a medianoche. Hijos amadísimos, la madrugada no es solo tiempo de oración y contemplación, es también tiempo de batalla, un combate silencioso, pero real, invisible a los ojos humanos, evidente para el alma despierta. En esas horas muchos son llamados, pero pocos responden, porque el enemigo de nuestras almas conoce bien el valor de ese momento, y se esfuerza por mantenernos dormidos, distraídos o dominados por el temor. Mas el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta con claridad a: la noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 12. ¿Y cuáles son esas armas de la luz? La oración, el rosario, la palabra de Dios, la invocación del nombre de Jesús, el escudo de la fe, el auxilio de los santos. Con estas armas, el cristiano no teme la noche, sino que la atraviesa con paso firme, porque sabe que no está solo. Sed vigilantes, como nos dice el Señor, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 13. Cada madrugada puede ser, en sentido espiritual, una venida del Señor a nuestra alma, quizá no para llevarnos al cielo, pero sí para purificarnos, para hablarnos, para sanarnos o para enviarnos en misión. Responderemos como las vírgenes prudentes, que tenían aceite en sus lámparas, o como las necias, que se durmieron y perdieron la visita del esposo. Sed como los centinelas de Israel, como los guardianes de las murallas que esperaban la luz del día. Dice el profeta Isaías: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 6. Vosotros sois ahora esos centinelas espirituales. Vuestro muro es el hogar, la familia, la comunidad. Vuestra vigilancia protege más de lo que imagináis. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo agradezca, Dios lo ve y lo bendice. Y no penséis que la vigilancia es cosa de santos elevados, sí, lo es también para el padre de familia que ora por sus hijos, para la madre que vela a un enfermo, para el joven que lucha contra la tentación, para el anciano que ofrece sus noches en silencio. Todos pueden ser parte de esta vigilia sagrada, todos pueden ofrecer su noche como incienso agradable al Señor. Recordad lo que dice el libro de la sabiduría: mientras un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba en la mitad de su curso. Tu omnipotente palabra, Señor, bajó desde el cielo. Libro de la sabiduría, capítulo 18,
versículo 14. ¡Qué misterio sublime! En el corazón de la noche, la palabra eterna descendió. Así también ahora, en el silencio de la madrugada, esa misma palabra puede descender a vuestro corazón, pero es necesario que el alma esté despierta, atenta, preparada como María en la Anunciación. No os subestiméis, queridos hijos. El poder de una sola oración, hecha con fe, entre las 3 y las 5 de la mañana puede cambiar destinos, salvar almas, consolar corazones. En esa hora muchos se debaten entre la vida y la muerte, entre la fe y la desesperación. Y vosotros, con vuestras palabras dirigidas al cielo, podéis ser instrumento de rescate para ellos. La intercesión es un acto de caridad suprema, y la noche es campo fértil para ejercerla. Mirad a Jesús en Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían, él luchaba con el alma angustiada, y, estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44. En esa oración intensa del Hijo, fuimos todos abrazados. ¿No podremos nosotros velar una hora con Él como consuelo, como reparación, como respuesta de amor? Amados hijos, en Cristo hay una urgencia en este llamado que no puede ser pospuesta. El mundo duerme no solo físicamente, sino también espiritualmente. Hay un letargo de conciencia, una parálisis del alma, una distracción que se disfraza de paz y mientras tanto, el esposo sigue viniendo en la noche, golpeando las puertas del corazón humano, esperando respuesta. Dice el libro del Apocalipsis: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. ¿Quién escuchará ese llamado si no hay almas despiertas? ¿Quién abrirá si todos están dormidos, no solo en la carne, sino en el espíritu? Por eso os convoco, con el ardor de mi alma pastoral, a ser vigías del alba, hombres y mujeres que no teman la oscuridad, sino que la habiten con fe, como lámparas encendidas, como estrellas que anuncian el amanecer. Y os digo esto no como una carga impuesta, sino como una gracia ofrecida, porque despertar en la madrugada para orar no es un deber penoso, sino una oportunidad de intimidad con Dios, de silencio que nutre, de comunión que restaura. En esas horas no hay ruido del mundo, no hay agendas que apremien, no hay distracciones incesantes, solo está el alma y su Creador. Es el momento del encuentro. Escuchad al profeta Isaías, que declara con voz profética: de mañana me buscaréis y me hallaréis. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9. Y también, el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. ¡Qué belleza sublime! Es Dios quien despierta el oído del creyente para que escuche, no con la carne, sino con el corazón. Y si Él despierta, ¿cómo podríamos negarnos a responder? ¿Cómo rechazar al esposo que nos llama al diálogo amoroso? Las almas que han comprendido este misterio se convierten en verdaderos oasis espirituales, lugares donde Dios encuentra descanso. Porque sí, hermanos míos, Dios también busca donde reposar, y lo encuentra en los corazones fieles que le dicen: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El mismo Jesucristo, al enseñar a sus discípulos a orar, les animó a insistir con perseverancia. Recordemos la parábola del amigo inoportuno: y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10. La madrugada es tiempo propicio para esta oración persistente, esta súplica humilde, este clamor confiado. Y no olvidéis, queridos hijos, que cuando uno ora en la noche, no lo hace solo. Aunque el cuerpo esté en una habitación silenciosa, el alma se une a un coro inmenso de orantes, los monjes en sus monasterios, las religiosas en sus conventos, los enfermos que ofrecen su dolor, los padres que oran por sus hijos,
los misioneros que claman por los pueblos lejanos. Es la comunión de los santos, activa y viva, que nunca descansa y que se hace presente cada vez que uno de vosotros pronuncia el nombre de Dios en la oscuridad. Por eso, cada vez que despertéis y sintáis esa inquietud interior, acogedla como un regalo, no como una molestia. El mundo busca el descanso en los placeres, en el ruido, en el olvido, pero vosotros buscad el descanso en el Señor, porque solo Él da el verdadero reposo. Dice el Santo Evangelio, según San Mateo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y ese descanso no siempre es sueño, sino paz profunda, serenidad en medio de la noche, certeza de que no estamos solos. Hijos amadísimos, contemplad la noche de su pasión. Mientras el mundo dormía, Él velaba, mientras los corazones se cerraban por miedo o ignorancia, el suyo permanecía abierto, desbordado de amor redentor. Fue en la oscuridad del huerto de los olivos que comenzó su agonía silenciosa, su sudor de sangre, su oración solitaria. Fue en la noche que lo prendieron, que lo juzgaron, que lo flagelaron, y sin embargo no murmuró, no huyó, no descansó, permaneció firme, como cordero mudo, para que nosotros, aún hoy tengamos vida. ¿No merecerá ese mismo Cristo, en cada madrugada, al menos un corazón que le diga gracias, una voz que le acompañe en su soledad perpetuada en tantas almas que aún no le conocen, un alma que repare las ofensas, que consuele su corazón traspasado, que comparta su carga aunque sea con una oración? Esta es la mística de la madrugada, ser sireneos invisibles del Redentor, llevar con él una parte de su cruz, aunque sea pequeña. Escuchad lo que dice el apóstol San Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Qué es la Iglesia? Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Misteriosas palabras, pero verdaderas. Cristo ha redimido al mundo de una vez por todas, sí, pero su amor quiere asociar a sus redimidos en la obra de la redención, como miembros vivos de su cuerpo místico. Por eso, cada oración, cada sacrificio ofrecido en la madrugada, se convierte en ofrenda unida a la suya. No hay gesto pequeño, ante los ojos de Dios, si está hecho con amor. Una sola lágrima ofrecida en silencio por un pecador. Una sola Ave María rezada con el corazón ardiente por un alma en peligro. Pueden ser como gotas de sangre espiritual que alimentan el torrente de la misericordia divina. Y esto sucede muchas veces en esas horas calladas en que el mundo nada espera, pero el cielo todo lo observa. ¿Y qué decir del rosario en la madrugada? Hijos míos, si supierais el poder que tiene esa cadena bendita en las manos de los que velan. Cada cuenta es como una piedra preciosa ofrecida a la Reina del Cielo. Cada misterio contemplado en la oscuridad ilumina realidades invisibles. La Virgen María, Madre de los que velan, se inclina con ternura hacia los que la invocan cuando el mundo duerme. Entonces es cuando ella intercede con más fuerza, porque ve en vosotros reflejado el amor vigilante de su Hijo. Recordad las bodas de Canae, fue María quien, atenta, notó la falta de vino. Fue ella quien dijo: haced todo lo que Él os diga. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Así también ahora, en medio de vuestras vigilias, ella observa, intercede y os conduce hacia Cristo. No temáis acudir a ella. María no se impone, pero está presente como luz suave en la noche del alma, como estrella que guía al puerto seguro. Y pensad, hijos amados, que cada vigilia ofrecida no solo transforma vuestra vida, sino que transforma el mundo. Hay pecadores que se convierten porque alguien, en la noche, ofreció una oración por ellos. Hay vocaciones que nacen porque una abuela rezó entre lágrimas cuando todos dormían. Hay guerras que se detienen, accidentes que no suceden, almas que son liberadas gracias a esos orantes invisibles de la madrugada. Son los santos ocultos, los pilares secretos de la humanidad. Vosotros podéis ser parte de ellos. No importa vuestra edad, condición o fuerza, importa el amor con que respondéis. Importa que, al sonar ese despertar sin causa aparente entre las 3 y las 5 de la mañana, no respondáis con queja,
sino con apertura. Que digáis como el profeta, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y entonces, el cielo se abrirá, hijos amadísimos. Al contemplar la madrugada como hora sagrada, debemos también hablar del consuelo que Dios reserva a quienes se levantan para buscarlo en silencio. No todo es lucha, no todo es cruz. La noche también es promesa. Y la promesa es que el amanecer llega para quien espera en el Señor, que la luz brilla para el que vela, y que la presencia de Dios recompensa al alma que permanece fiel en medio de la oscuridad. Escuchad el testimonio del salmista, que en su espera decía con esperanza, por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 8. Así también cada uno de vosotros puede esperar que, después de la vigilia, el Señor hable, guíe y sostenga. La oración nocturna no cae en el vacío, se acumula como rocío en el campo del alma, y, al alba, florece. No temáis, si al principio vuestra oración parece árida, si el silencio se presenta como un muro, si el cansancio os vence, son pruebas que purifican. El Señor no se esconde por indiferencia, sino para ver si lo buscáis por él mismo y no por consuelos. Así como probó a Abraham, así como esperó el fiat de María, también espera vuestros y en la noche, un sí que no depende de sentimientos, sino de amor. Porque el amor verdadero no necesita estímulos externos, es una decisión interior que se renueva, una entrega que se mantiene firme aunque todo alrededor parezca estéril. Y así, entre las sombras de la madrugada, nacen las almas verdaderamente fieles, no las que brillan ante los hombres, sino las que permanecen firmes ante Dios, aunque nadie las vea. Permitidme ahora dirigirme a vosotros que sufrís, a los que lloráis en silencio cuando todos duermen, a los que sentís el peso de la soledad, del abandono, del fracaso, a los que creéis que nadie os comprende. Vosotros sois especialmente llamados a esta oración, porque la cruz que lleváis no es ajena a Cristo. Él también fue abandonado, incomprendido, rechazado, y os comprende mejor que nadie. Cuando despertéis con el corazón apretado, con pensamientos que os atormentan, con miedo al día que llega, volad hacia Dios como niños hacia su Padre. No necesitáis palabras elocuentes. Decid simplemente, Señor, aquí estoy. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo, tú lo puedes todo. Esa oración hecha desde el fondo del alma atraviesa el cielo. Es como el gemido del Espíritu del que habla el apóstol San Pablo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. ¡Qué consuelo, hijos míos! No estáis solos, no estáis olvidados, no estáis perdidos. Si os levantáis en la madrugada y alzáis vuestra mirada hacia Dios, Él os mira con amor eterno. Aunque no sintáis nada, aunque parezca que no hay respuesta, creed. La fe es más poderosa cuando no ve, cuando no siente, cuando simplemente confía. Y en ese acto de confianza pura, el alma crece, se hace más libre, más fuerte, más luminosa. A veces, sin darnos cuenta, estamos siendo preparados para una misión, para una gracia, para una obra. Y esa preparación ocurre en el silencio, en la espera, en la noche. Por eso, os invito con corazón paternal a no rechazar este proceso, a no apagar esa lámpara, a dejaros modelar por Dios en el crisol de la vigilia. Y no olvidéis que Jesús resucitado se manifestó al amanecer, a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, a Pedro en el lago. Todos ellos estaban todavía marcados por el dolor, la confusión, la noche. Y fue en ese estado que Cristo se les hizo presente. Así también vosotros, si veláis con fe, le veréis, quizá no con los ojos del cuerpo, pero sí con los del alma. Hijos amadísimos, llegamos al término de esta meditación, pero no al término del llamado, porque la madrugada volverá a tocaros, a despertaros, a inquietar vuestro corazón. Y entonces, estas palabras no serán solo recuerdo,
sino semilla viva, y si habéis escuchado con el alma, el Espíritu Santo hará que germinen al llegar la hora de velar. No temáis al sacrificio. Cada minuto ofrecido al Señor en la noche es tesoro incorruptible en el reino de los cielos. Dice nuestro Señor Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. El alma que ora en la madrugada ha entendido dónde está su tesoro, no en las riquezas de este mundo, ni en los halagos de la carne, sino en la intimidad con su Dios, en la mirada del Salvador, en la voz silenciosa del Espíritu que habla al corazón en las tinieblas. La Iglesia necesita de estos orantes ocultos, de estos centinelas silenciosos, de estas lámparas encendidas en el cuarto de los sencillos, porque el mal avanza con estruendo, pero el bien se propaga en el silencio. La santidad no hace ruido, pero sostiene al mundo. Y vosotros, amados hijos e hijas del Altísimo, cuando os levantáis a orar en medio de la noche, quizá pensando que es un gesto pequeño o insignificante, debéis saber que sois columnas invisibles que sostienen el mundo entero, no por mérito propio, ni por la fuerza de vuestras palabras, ni por la perfección de vuestros rezos, sino porque os unís a Cristo vivo, al Cristo eterno, que ora sin cesar ante el rostro del Padre por cada uno de nosotros. ¡Qué misterio tan grande, qué maravilla tan escondida! Pensadlo, mientras una madre sencilla eleva entre lágrimas una súplica por su hijo perdido en la madrugada. Al otro lado del mundo, un sacerdote se inclina sobre el altar y consagra el pan de vida, y en algún convento oculto una monja enclaustrada transforma su insomnio en ofrenda pura de amor. Así, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, nunca duerme por completo. Siempre hay miembros despiertos, atentos, intercediendo, velando, luchando en lo oculto para que la luz no se apague. Quisiera entonces concluir, queridos hijos, con una palabra de envío, porque lo que habéis escuchado en esta homilía no es únicamente un llamado a meditar o a contemplar, sino una invitación a responder, a tomar parte en esta obra silenciosa de Dios. Vosotros estáis siendo enviados a la madrugada, no como víctimas del insomnio ni como esclavos de la ansiedad, sino como apóstoles del silencio, misioneros del alba, centinelas que vigilan en las murallas del mundo, guerreros que combaten en la oración secreta. No importa si sois jóvenes o ancianos, fuertes o enfermos, sabios o sencillos. No importa si vuestras palabras son abundantes o si apenas podéis balbucear un Señor, ayúdame. Lo único necesario es el amor, porque el amor basta. El amor sostiene cuando las fuerzas faltan. El amor transforma cuando la esperanza parece apagarse. El amor abre los cielos cuando todo lo demás parece cerrado. Y ese amor es el mismo Espíritu Santo derramado en vuestros corazones. Así como los primeros cristianos se reunían en la aurora para partir el pan, como los monjes se levantaban en la penumbra para cantar los salmos, como los santos de todos los tiempos ofrecían la primera vigilia del día como sacrificio de alabanza, también vosotros podéis santificar la noche. Haced de vuestra habitación un oratorio, de vuestra vigilia un altar, de vuestro despertar en la madrugada una misa interior donde el alma se ofrece entera al Creador. Y entonces, cuando llegue el amanecer, no solo brillará el sol en el horizonte, sino que una nueva claridad habrá nacido dentro de vuestro corazón. No olvidéis nunca, no estáis solos. La Virgen María vela con vosotros como Madre fiel. Los santos os acompañan como hermanos mayores. Los ángeles os rodean y os protegen en la noche. El Padre os contempla con ternura. El Hijo os redime con su cruz. El Espíritu os inspira con su soplo. Y cuando el Señor mire desde el cielo y pregunte, como en las lamentaciones, ¿quién se levanta en la noche a buscar mi rostro? Que vuestra respuesta sea, aquí estamos, Señor, tus hijos que no temen la oscuridad porque llevan tu luz dentro. Y así, cuando suene la trompeta final y aparezca el Hijo del Hombre en gloria, Él os encuentre velando con la lámpara encendida y el corazón despierto, y os diga con voz eterna, venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 2:5 y 34. En el nombre del Padre y del Hijo